Los críticos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Sin Fronteras pero con Límites, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de Luis Daniel Álvarez Vanegas, PNI 30590. Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves a su espacio Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón Totti López Fucaterra, en la coordinación general de producción Ronald Pompa está en los controles, nos acompaña en los controles, listo con la música y coordinando la transmisión en la mañana de hoy. Y quien habla para ustedes, como todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. No estamos hoy en los estudios de Radio Sintonía en Caracas, Venezuela, sino que seguimos en Bogotá, Colombia, una ciudad que está a 2.600 metros más cerca de las estrellas, con mucho frío, con mucha lluvia, pero bueno, siempre llena de pasión, de noticias, de versiones interesantes además que traemos para ustedes. Bueno, y antes de iniciar nuestra vuelta al mundo semanal, hacemos publicidad y hablamos de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores tiene dos vertientes. Por un lado, todo lo relacionado a la atención personalizada, pormenorizada, que los guía, los acompaña directamente con ustedes. Un equipo que desarrollará y potenciará las habilidades que ustedes requieren para preparar una entrevista migratoria, fortalecer las ideas para presentar un proyecto, buscar tener éxito en una entrevista de trabajo. Pero además de eso, Policreativa Consultores tiene cursos, formaciones que cuentan con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado, adaptado a sus necesidades para poder entender el devenir y el comportamiento de toda esta cotidianidad tan compleja. Y algo fundamental, el aval del Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, cuando termine su formación, su curso, usted no solo tendrá unos conocimientos y unas herramientas apropiadas para entender la cotidianidad, sino que su certificado tendrá el logo de la UCB a través del set de fases. Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, del análisis, de la formación, un ejercicio que necesita ser adecuadamente construido y comunicado. Policreativa Consultores. Bueno, un gran abrazo a todos, feliz día. Seguimos entonces acá con una cantidad de temas, pero ya que estamos en Colombia, podemos empezar por acá, porque siempre da de qué hablar la realidad colombiana a nivel político. En primer lugar, la sentencia, o mejor dicho, la respuesta a la tutela, al amparo que introdujo la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, diciendo que se habían vulnerado sus derechos. Entonces la defensa introdujo esa tutela y un tribunal superior en Bogotá falló a favor de la solicitud que había hecho el expresidente, o la defensa del expresidente, en el sentido de que no puede ser detenido hasta que la sentencia esté firme. Ese régimen de detención domiciliaria cesa hasta que haya una sentencia definitiva. Ya salió, por supuesto, Álvaro Uribe a los medios a agradecer, los medios y a las redes, a agradecer quienes lo habían acompañado, quienes estaban con él, que él tenía que ir a misa a agradecer los favores, a darle gracias a Dios por esa libertad, y que él además llamaba a un gran frente para poder cambiar la realidad colombiana. Así que el presidente Uribe, ya detenido, era un adversario político de cuidado para sus detractores. Libre lo es también, porque convierte todo esto en un andamiaje, en una propuesta donde siempre da de qué hablar. El otro que da de qué hablar es el presidente Petro, ahora con unas alocuciones, en algunos casos consejos de ministros, polémicas que se vienen dando, donde Petro aprovecha más bien de interpretar, de dar puntos de vista, de analizar la historia, como si se tratase de una revista de variedades, como si se fuese un espacio en el que él simplemente conversa sobre todos los temas. La producción le prepara
tema histórico, entonces él habla de historia, le prepara un tema de reflexiones sobre la vida, entonces él conversa sobre eso, habla de la religión, en un gobierno que según él ha dicho tiene fecha término, y él dijo, yo el 6 de agosto de 2026 me voy, y me voy de una manera, si se quiere, por la puerta de atrás. Eso fue lo que dejó entrar el presidente Petro. Me voy con mucha tristeza, no me gustó este cargo, ahí se lo dejo. Incluso dijo, a mí le dejo el cargo y le dejo este cuadro, un cuadro que había allí con la bandera palestina. Esperemos que el que venga no lo vaya a quitar. Pero bueno, es el regalo que les puedo dar, porque para mí la experiencia ha sido poco alentadora. No le gustó a Gustavo tanto que peleó por llegar a la presidencia, y cuando llega no le gusta lo que ha ocurrido. De todas maneras, no simplemente no dejan de ser anécdotas, pero hay otros detalles de fondo que siguen generando inquietudes y siguen, yo diría que desmoronando lo que es la administración. O sea, probablemente Petro termine su mandato, pero lo hará como esos equipos que están en el juego y le piden al árbitro que pite, que por favor cese la prórroga, cese el tiempo de alargue y el descuento que dan, y por favor pite, pues ya quieren ir a descansar, quieren ir al vestuario a preparar el próximo juego. Así está Petro, pareciera que ya lo que quiere es irse y que lo dejen tranquilo. Bueno, porque el gobierno tiene polémica de todas formas. Yo creo que esto no afectará, como les digo, que el presidente pueda terminar su mandato, pero sí le va a crear una enorme ingobernabilidad. Fíjense, la Procuraduría suspendió por 3 meses al ex jefe del despacho presidencial, Alfredo Sade. De Alfredo Sade hablábamos la semana pasada, la polémica del llamado Pastor Sade, porque un hombre que argumenta y reivindica venir de la vida religiosa, aunque algunos dicen que no, pero había creado polémica. Era un personaje que comunicacionalmente tiende al choque, eso que él decía, que a Miguel Uribe Turbay en realidad lo habían asesinado porque hacía política, y todo tenía riesgo. Hacer política es riesgoso, al igual que montar en bicicleta. Entonces ese tipo de comentarios, el mismo Sade había señalado que tenía que llevar, el presidente Petro tenía que reelegirse si la Constitución se lo impidiese. Entonces todo eso, algunos dicen que era una puesta en escena y era un rol que terminó fastidiando a Petro. Sade salió, si se quiere, de una manera muy elegante y había sido nombrado embajador de Colombia en Brasil, pero ahora viene esta suspensión. De todas formas, Sade respondió que los culpables de su salida son Armando Benedetti y Laura Sarabia. Incluso a través de las redes sociales, Sade dijo que la decisión que le habían dado en contra, la suspensión que se había dado por el tema de la contratación de los pasaportes, tema que acotamos nosotros, le costó también el cargo a Laura Sarabia y le costó el cargo al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán. Bueno, dice Sade que el control de pasaportes es una medida o es una sanción que le hacen porque tocó intereses poderosos. Y entonces eso había afectado su posición y motivaron a que saliera. Incluso dice Sade que la ex canciller Laura Sarabia y su esposo, y él dice que es funcionario de la Procuraduría, fueron los que impulsaron. Fíjense cómo lo plantea él, y esto lo entrecomillo, pero fue lo que escribió Alfredo Sade. Me acabo de enterar de que la Procuraduría me suspendió por 3 meses. Me pregunto, ¿a quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? El esposo de Laura Sarabia, que trabaja en Procuraduría, intervino. Bueno, en realidad pareciera que todo se convierte en chismes y rumores y hilos y directas de pésimo nivel para la acción política. También aprovechó Alfredo Sade de atacar a Armando Benedetti. Dijo, el procurador me saca del lado del presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y de sus secuaces. Bueno, ahí habría que ver si Benedetti y Laura Sarabia tienen la influencia, pero en todo caso yo creo que ahí faltó un mensaje de Sade en el sentido también de culpar a Petro, porque si Petro se deja influenciar por lo que le diga Benedetti y lo que le diga Sarabia, es bastante endeble todo, ¿no? De todas formas, bueno, hablan los medios de la obra embajador de Colombia en Brasil, será entonces que mantendrá el cargo. Dice que no tiene nada que ver su salida con un caso de corrupción, sino que a él lo removieron por cumplir la orden del presidente. Entonces quiere decir que aquí no manda Petro, aquí mandan Sarabia
y Benedetti en todo caso, porque si SADE dice cumplir la orden de Petro y lo terminan quitando, es porque entonces sencillamente las órdenes de Petro no son las que terminan imperando. Y bueno, él dijo, el país debe saber que no salgo por corrupto, por el contrario, salgo por beneficiar a la nación, quitándoles el contrato de los pasaportes a las mafias, tal cual me lo ordenó el presidente Petro. Bueno, ahí está, el presidente había decidido enviar a SADE como embajador de Colombia ante Brasil, pero ahí vino la decisión de la Procuraduría que lo suspende por 3 meses de su cargo. Bueno, si es de su cargo, entonces SADE podrá empezar a hacer los textos en portugués cuando esté en Brasil. Por cierto, quienes dicen que fue una salida, un exilio dorado, hay que verlo con cuidado, porque la embajada de Colombia en Brasil es una embajada fundamental, y más en esta coyuntura donde Lula y Petro tienen una relación política muy cercana. Así que está enviando a Brasil a un hombre de su entera confianza, no lo está mandando a un remoto país africano, a un confín del sudeste asiático, donde también interesaría alguien de confianza por el tema de las inversiones. Nos referimos a Tailandia, países de esa zona. Pero en este caso lo mandan a Brasil, así que sí puede haber de alguna forma la idea de que haya una cercanía entre ellos. Así que se termina el mandato o la fuerza del ex jefe de gabinete Alfredo SADE, un cargo además que está inventado por el gobierno, un enlace, pero con la foto que nos quedamos es la de la polémica y cómo a lo interno del gobierno de Petro. Por un lado son siempre los mismos actores, por el otro es Petro conversando, hablando absolutamente de todos los escenarios, y finalmente unos personajes que no se sabe a quién responden y que la lógica dice que se miran a sí mismos. Por aquí nos dice el señor Antonio Domínguez, oyente consecuente de nuestra vuelta al mundo semanal, de nuestro programa: la corrupción de las personas ligadas a Petro es alarmante, gravísimo. Es que por donde uno ve hay denuncias y hay señalamientos muy graves. Creo que el gran inconveniente es buscar una alternativa, porque la alternativa no puede seguir siendo los nombres de siempre, ni pueden seguir siendo los discursos de siempre. Pero bueno, vamos a escuchar un bolero, más bien un bolero falaz, como canta Aterciopelados, y regresamos con el otro tema de un día de la región que tiene y motiva la atención, que son las elecciones en Bolivia. Entonces podemos escuchar a Aterciopelados con bolero falaz y regresamos aquí, a Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Ya venimos. Estás en sintonía de Sin Fronteras pero con Límites, con Luis Daniel Álvarez Vanegas. Bolero falaz, una canción de Aterciopelados, además interesante, porque rinde un homenaje. Allí escuchamos a Carlos Vives y anda el rock de mi pueblo, que es uno de los temas de Carlos Vives. Pero bueno, nos vamos de la realidad colombiana a la coyuntura boliviana, donde finalmente hubo elecciones presidenciales para elegir al sucesor del presidente Luis Arce, quien, pudiendo optar a la reelección, no lo hizo. Una elección totalmente marcada por las discrepancias, las disputas, no solo en el gobierno, sino también en la oposición. Y allí tenemos ya resultados. ¿Quién gana las elecciones y quién pierde? Yo preferiría empezar por quienes pierden. Yo creo que hay dos grandes perdedores en esta contienda. Por un lado, Samuel Doria Medina, el candidato de Unidad, que según los sondeos de esa alianza política llevaría a Doria Medina a ganar la primera vuelta. No en primera vuelta, pero sí a tener un empate técnico con Jorge Quiroga. Resulta que Doria Medina quedó en el tercer lugar. Y los otros derrotados, las encuestas. El otro gran derrotado son las encuestas bolivianas. Se equivocan nuevamente los sondeos porque hablaban de un empate técnico entre Doria Medina, que terminó en el tercer puesto, y Jorge Quiroga, que se ubica en el segundo lugar. Al que quedó el primero, Rodrigo Paz Pereira, no lo daban las encuestas con opción alguna. De hecho, la encuesta que mejor escenario le otorgaba le da un 8% frente a un 21 y 20 que tendrían respectivamente Doria y Quiroga. Finalmente se da la votación y Rodrigo Paz Pereira, acompañado como la fórmula de Edman Lara, logró pasar en el primer lugar con un 32,01%.
El apellido Paz, concretamente, no es ajeno a la política, no porque Rodrigo Paz sea senador a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en representación del departamento de Tarija, sino porque es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. No optó nuevamente Paz Zamora, que varias veces intentó regresar a la primera magistratura, sino que en este caso fue su hijo. El gran mensaje nos dice: ¿qué opina del supuesto mensaje que envió Petro sobre la muerte de Miguel Uribe por un supuesto negocio de Esmeralda? Bueno, vamos a responder a Julio, ahorita regresamos a Bolivia. Bueno, Julio, el gran problema es que no hay transparencia en la investigación. Yo creo que aquí tiene que haber claridad. Seguimos sin saber quién ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Y cuando no hay claridad a nivel investigativo, no hay certeza, la gente empieza a llenar ese vacío. Ese vacío se llena con rumores, con hipótesis, con comentarios. Entonces habrá que ver, Juli, quién está detrás de todo esto. Yo, el tema de las esmeraldas no lo había visto, que hubiese entre ellos una disputa por un negocio de esmeralda, no había oído al respecto. Lo que se ha oído evidentemente es que había sido muy duro Miguel Uribe en algunos discursos contra el presidente Petro, y el presidente Petro manejó comunicacionalmente el atentado contra Miguel Uribe de una manera, yo me atrevería a decir, torpe, con los discursos de él, los escritos que no se terminan, que uno no logra entender, ni siquiera los lea 5 veces. Entonces eso creo que pone ese caldo morado, como dice el refrán, y no hay claridad. Entonces habría que ver, Juli, cuál es la razón. Y eso lo contestamos simplemente cuando se haga una investigación rigurosa que termine aclarando y que termine quitando el tema partidista de en medio y los probables abanderados que puedan salir. Entonces, bueno, eso como respuesta al comentario que nos envía Juli sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay. Por cierto, Juli, importante, y oyentes y pasajeros de nuestra Vuelta al Mundo Semanal, ya Miguel Uribe Turbay, esto va a sonar muy duro, pero como tenemos la confianza permanente de todos los jueves encontrarnos, lo decimos así: ya Miguel Uribe Turbay no es noticia. Yo me atrevo a decir que a lo mejor no es ni recuerdo, salvo para su gente, sus allegados y su gente cercana. Ya pasó. Ya ahora se habla de otras cosas, ahora es la libertad de Uribe, ahora son los enredos de Petro, ahora es la situación en la región, y el problema entre Perú y Colombia, pero ya Miguel Uribe Turbay, bueno, es un recuerdo de un senador asesinado, un político más asesinado en Colombia. Lamentable eso, porque pareciera que priva la memoria corta en nuestras sociedades. Pero bueno, nos vamos a Bolivia nuevamente. Les decía entonces que el hijo del presidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz Pereira, se impone con el Partido Demócrata Cristiano en la primera vuelta. Por cierto, Rodrigo Paz no es demócrata cristiano. De hecho, en el discurso de agradecimiento después de la primera ronda, dijo que tenía que darle un aplauso al Partido Demócrata Cristiano, que fue el que le prestó la tarjeta para que él pudiera postularse. Así que no vamos a ver a una democracia cristiana, no un rol protagónico en Bolivia, vamos a ver al entorno de Rodrigo Paz, que por lo demás no le fue bien en su región. En Tarija la votación evidencia que no fue Rodrigo Paz la primera opción, sino fue la tercera. Ahí ganó holgadamente Samuel Doria Medina. Un detalle curioso, eso dice que la gente, los candidatos no ganan en el lugar de donde ellos son originarios. Entonces, los resultados, como les estaba diciendo. Entonces, en primer lugar, Rodrigo Paz Pereira, con la tarjeta del Partido Demócrata Cristiano, un 32,01%. Jorge Quiroga, el expresidente boliviano de la Alianza Libre, Libertad y Democracia, 26,75%. Samuel Doria Medina, de Unidad, 19,98%. Un nuevo fracaso de Doria Medina, que varias veces ha intentado ser presidente de Bolivia. Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, que iba acompañado de Mariana Prado por una agrupación llamada la Alianza Popular. Por cierto, Andrónico Rodríguez, considerado durante mucho tiempo el heredero político de Evo Morales, hoy repudiado por su antiguo mentor, sacó el 8,39%. Decía Mariana Prado, la candidata a la vicepresidencia, que ellos tuvieron que aguantar las descalificaciones de sus antiguos aliados. Ahí hay una punta directa al expresidente Morales. Manfred Reyes Villa, hombre fuerte de Cochabamba,
otra vez intentó llegar a la primera magistratura con una agrupación Autonomía para Bolivia, súmate el 6,55%. Eduardo del Castillo, el candidato del MAS, instrumento político por la soberanía de los pueblos, el partido de gobierno y el gran partido político boliviano en los últimos años, el 3,18%. Cuando digo gran partido político es que el MAS controlaba, y controla todavía Bolivia, hasta estas elecciones donde Eduardo del Castillo terminó muy mal parado. Él dice que ni siquiera podía hablar con el presidente Arce, que Arce no le atendía el teléfono porque probablemente estaba gobernando. Johnny Fernández, hombre fuerte, apellido fuerte, más bien familia fuerte, que tiene a la Unión Cívica Solidaridad, un partido formado por Max Fernández, que también aspiró a la presidencia, y que hoy tiene su hijo Johnny Fernández, que además es alcalde de Santa Cruz de la Sierra, obtuvo el 1,66%, y Pavel Aracena, de la otrora poderosa Acción Democrática Nacionalista, el partido de Hugo Banzer, simplemente el 1,44%. Entonces van a segunda vuelta Rodrigo Paz contra Jorge Quiroga. Pero ahí hay un detalle, que es el de los votos válidos y votos nulos y votos en blanco. A eso hay que prestar atención también, porque en Bolivia los votos nulos y los votos en blanco no son votos válidos, es decir, no entran en el conteo. Pero si nosotros hiciéramos el juego como lo hemos hecho, de darle cierto carácter, de, por supuesto, adaptar la norma y personalizar votos nulos y votos en blanco como si fuesen una persona, un ser humano, un candidato, cuidado con un detalle, los votos nulos y los votos en blanco hubiesen quedado en el segundo lugar en la elección boliviana. Entonces podemos profundizar en este tema un poco más adelante, vamos a identificar a la emisora ahorita, podemos quitar el cinturón de seguridad porque no hay turbulencia, al menos mientras identificamos la emisora. Nos llega aquí un mensaje de Alfonso: hola Luis Daniel, interesante análisis, ¿y qué se puede esperar? Ya vamos con eso, Alfonso. Entonces tranquilo, nos quedamos en nuestro puesto en la Vuelta al Mundo Semanal, oyendo los mensajes que tiene la emisora, escuchando además Lamento Boliviano, que creo que es lo que termina ocurriendo en Bolivia, una gran angustia, con los enanitos verdes, y regresamos, como nos dice Parra, el detalle que faltaba en la elección boliviana. Ya vamos a ese detalle, Parra, poniéndole suspenso. Ya venimos aquí, a Sin Fronteras, pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Ya regresamos. Estamos de vuelta a Sin Fronteras, pero con Límites, con Luis Daniel Álvarez Vanegas. Bueno, regresamos y hacemos publicidad y recordamos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Fórmense, dejen que los asesoren, que los acompañen, que lo haga además un equipo conocedor, con los mejores académicos, con el perfil curricular adecuado, que se adapta a sus necesidades y con el aval de una institución de prestigio como es el Centro de Extensión Profesional de FACES de la Universidad Central de Venezuela. Para más información visiten nuestra página web www.policreativaconsultores.com y síganos a través de nuestras redes sociales @policreativa_consultores, Policreativa Consultores. Bueno, los invito también a que se suscriban a mi canal Telegram. Ahí van a encontrar los programas, pueden escuchar nuevamente si tienen alguna inquietud, formular alguna pregunta. ¿Cuál es el canal de Telegram? @Luis Daniel Álvarez V Radio. La B es de Vanegas, mi segundo apellido. Luis Daniel Álvarez V Radio, lo que uno llama B pequeña. Bueno, ahí, ese canal de Telegram, los espero para que se sumen, escuchen los programas, vean lo que hacemos en términos radiales y nos acompañen. También estamos con el mismo nombre en un canal de YouTube, ahí pueden también escuchar los programas. Bueno, vamos a continuar, volvamos un momentico al tema colombiano, porque nos dice el señor Antonio Domínguez: por otra parte, la popularidad de Petro está bajando cada vez más, y eso motiva su posición respecto a su mandato. Sí, eso también. Petro nota que baja la popularidad y trata de estar en la palestra, pero yo creo que es ese juego de cavar un hoyo para tratar de tapar otro. Entonces, en la medida en que Petro habla, se complica más. Nos dice la señora Yolanda, que tiene siempre
como decimos, tarjeta preferente al momento de abordar, porque está pendiente del programa, la música, cómo suena todo. Dice: buen día. Lamentablemente esta circunstancia abarca gran parte de Latinoamérica, totalmente, la violencia, la desmotivación, la falta de opciones en la política. Así que el mensaje de Suárez Holanda sirve para cualquiera de los temas que estamos tratando. Y un detalle, volvemos al mensaje de Yuli de hace un rato, porque efectivamente, aprovechamos mientras identificamos la emisora y oíamos a los enanitos verdes con lamento boliviano, de revisar lo que había dicho Petro. Efectivamente, fue en un foro ante magistrados, una actividad organizada por la Corte Constitucional, donde Petro dijo que él considera que detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay hay intereses, que podría haber hasta negocios. Entonces se puso a hablar que en Colombia las guerrillas no son guerrillas, sino ejércitos del narcotráfico, y que él sufrió los embates, pero que a él no le corresponde decir si asesinaron a Miguel Uribe Turbay por un negocio de esmeraldas o por lo que pasó, que ese no es el papel de él, pero que él le da una recomendación a la gente en Colombia: la única forma en que uno no lo maten es que se adelante a los que quieran matarlo. De verdad, uno dice, bueno, a veces la mejor ayuda, los asesores, la gente que acompaña al presidente Petro en materia de logística, de visión, debería decir, quitarle el teléfono, quitarle el micrófono unos días, porque cada vez que conversa y comenta algo, genera ruido. Bueno, Gloria Becerra nos dice por acá: saludos, Luis Daniel, ¿qué puedes comentar de la reunión del presidente de Estados Unidos y Rusia? Ya vamos a hablar de eso, Gloria, no solo con el presidente ruso, sino también con el presidente Zelensky y con sus amigos, vamos a decir así, calificar hacia los líderes europeos que lo acompañaron. Y Gonzalo nos dice: doctor, ¿qué se puede esperar con la victoria temprana de la derecha en las elecciones presidenciales de Bolivia tras 2 décadas de gobiernos de izquierda? Bueno, vamos, Gonzalo, a cerrar Bolivia y con lo que nos había dicho Parra, que decía el detalle que faltaba. Para mí el detalle que faltaba es que, si bien los candidatos que ganan son opuestos a la forma de hacer política actual, la situación no es nada sencilla. El que haya quedado en el segundo puesto, la dualidad, votos nulos, voto en blanco, que aunque no se computa en materia del sistema, sí es una realidad política, no porque Evo Morales haya llamado a votar en blanco o a votar nulo, al contrario, es el gran descontento contra la clase tradicional boliviana, de la que Evo Morales, por cierto, también forma parte. Pero independientemente de eso, creo que se le complica la elección al nuevo gobierno. No importa cómo haya quedado el Parlamento, no importa que en el Congreso, la Cámara de Senadores, por ejemplo, el partido que llevó a Rodrigo Paz a la presidencia, la Democracia Cristiana, tenga 16 escaños de 36, que Libre de Tuto Quiroga tenga 12, que Unidad tenga 7, que Autonomía para Bolivia de Manfred Reyes tenga 1, que no aparezca el MAS, no aparezca el sector de Andrónico Rodríguez. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero entonces está holgado el gobierno, tiene tranquilidad el gobierno que gane, sea Rodrigo Paz o sea Tuto Quiroga. No, porque hay un movimiento social que le va a fastidiar al nuevo gobierno. Y, como decía alguien, con cerrarle el acceso y las carreteras, la comunicación, aislar a La Paz como capital, bloqueando la carretera a Santa Cruz o bloqueando la carretera a Cochabamba, bueno, eso, o las carreteras, eso va a provocar un aislamiento y eso hace colapsar los gobiernos. Evo Morales hacía eso contra Sánchez de Lozada, y así hizo que Sánchez de Lozada, el llamado Goni, Gonzalo Sánchez de Lozada, tuviera que renunciar al gobierno boliviano. Creo que no viene una época sencilla para Bolivia y va a fastidiar este sector de Morales, que además se erige como la oposición porque no tiene gente que le dispute el escenario. Luis Arce desdibujado, David Choquehuanca sin perspectiva, Andrónico Rodríguez diciendo que él se va a postular dentro del próximo periodo, para el próximo periodo, pero mientras tanto sin ningún margen de maniobra. Entonces, Eduardo del Castillo, creo que un paso fugaz por el gobierno por la historia política boliviana, al menos al momento, en el MAS. Entonces queda Evo Morales allí. Milady nos dice, bueno, pero también sorprende el resultado de la izquierda, cuyo principal representante, Andrónico Rodríguez, obtuvo apenas el 8% de los votos. Habló Bolivia. Bueno, Milady, es que el detalle es que en este caso la llamada izquierda fue separada. Andrónico por un lado, de otra forma, por otra fórmula, Eduardo del Castillo. Trató Luis Arce, quien ha dicho que ahora quiere ir a dar clase a la universidad,
y que Evo Morales le decía, pero ¿será que usted va a enseñar cómo quebrar un país? Es lo único que puede enseñar en una cátedra universitaria. Pero trató Luis Arce de agrupar a las fuerzas, llamó a Eva Copa, llamó a Andrónico Rodríguez, llamó a Eduardo del Castillo, llamó a Johnny Fernández para un gran frente de izquierda y no hubo ningún tipo de respuesta. Entonces, claro, hay un hartazgo también, yo digo, un hartazgo a la forma tradicional de hacer política en Bolivia, donde evidentemente entra el MAS, que ya es un partido del pasado. Y Miládez dice, y eso es el resultado en gran parte por la profunda división de la izquierda. Coincido con usted, de acuerdo, Miládez, así es. Una izquierda totalmente dividida y disgregada que termina perdiendo el poder. Pero bueno, vamos a estar pendientes porque seguramente de aquí a la segunda vuelta, que va a ser en octubre, el gobierno toma posesión en noviembre, van a ocurrir muchas cosas. A mí me han dicho, ¿quién crees que pueda ganar? Y es controversial porque yo diría que la primera opción la tiene Rodrigo Paz, que quedó de primero, que además Doria Medina, con una gran amargura, dijo que lo apoyaba, que había quedado de primero, dijo con una amargura porque él se creía presidente de Bolivia y quedó de tercero. Entonces yo creo que podría Rodrigo Paz arrastrar, pero hay que ver cómo se comporta el electorado, porque aquí hay algo curioso. Los 5 departamentos que gobernaba el MAS los gana Rodrigo Paz. Los otros 4 departamentos tradicionalmente contestatarios al MAS, 2 se lo lleva Tuto Quiroga y 2 se lo lleva Samuel Doria Medina. Entonces habrá que ver si el electorado de Doria Medina en esas regiones va a votar por Rodrigo Paz o votaría por Tuto Quiroga, que se parece discursivamente y en la manera de ser mucho más a ellos que lo que podría representar Rodrigo Paz. Conclusiones con esto: una Bolivia que sigue dividida en 2 grandes partes y 2 grandes sectores que difícilmente se ponen de acuerdo. Así que bueno, ese tema importante allí. Nos dice Orlando, pero 2 décadas en el poder han terminado por pasar factura y desde hace un tiempo, y muy especialmente desde marzo de 2023, cuando se evidenció una gran escasez de dólares y comenzaron a aparecer en las calles largas colas de ciudadanos que intentaban conseguir la divisa. El, entre comillas, milagro económico de la izquierda boliviana ha comenzado a mostrar sus grietas. Bueno, Orlando, agrego algo a lo que nos dices, que es que incluso hubo el día de las elecciones camioneros haciendo fila para conseguir combustible. Esos camioneros no votaron. Yo no puedo decir a lo mejor que eran potenciales votantes de izquierda por el tema sindical. Entonces, claro, se desmorona el gobierno boliviano y sus propias contradicciones en las peleas entre Evo Morales y el presidente Arce pasaron factura. Así será que hasta Petro, volvemos a hablar de Petro, que le gusta opinar de todo, por eso decimos, Petro sería feliz en un programa de televisión, un programa de radio, una revista de variedades de 4 horas en la mañana, porque él habla de todo. También habló del tema boliviano y se puso a decir que había una gran irresponsabilidad de los sectores de izquierda que le habían abierto el gobierno a la derecha. Ganas de opinar de Petro, que no tiene que inmiscuirse en todos los asuntos. Hay que decirle al presidente colombiano, los asesores, presidente, no opine de todo, porque da de qué hablar y no de forma muy positiva. Pero bueno, nos vamos lejos, vamos a pasar frío, más que frío bogotano, donde estamos ahorita, el frío santafereño, nos vamos a Alaska, porque nos han pedido, ustedes nos dijeron aquí que por favor habláramos de la reunión, de lo que había ocurrido, nos decía Gloria, entre Estados Unidos y Rusia, la reunión del viernes en Alaska. Allí se encontraron, vimos a un Vladimir Putin muy hábil en una ceremonia rindiendo homenaje a unos soldados soviéticos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial y que están enterrados allí en Alaska, en el territorio de Alaska. Putin les colocó algunas flores. Adicionalmente, vimos luego el encuentro donde Putin halagó a Donald Trump y lo desarmó. Trump no admite o no soporta halagos porque termina prácticamente endulzado y terminó entonces ahí como si fuese su amigo, como si fuese prácticamente su compañero de fórmula, el vicepresidente Vance. Y Putin juega con eso. Un hombre como Putin, que es calculador, frío, preciso en sus jugadas, milimétrico, supo cómo entrarle a Donald Trump. Trump dijo que él aspiraba que hubiese una salida, que había buenos resultados y terminó diciendo que no habían llegado absolutamente a nada. Sin embargo, después hubo un encuentro con Zelensky, donde Zelensky no fue solo, se hizo acompañar de buena parte del liderazgo europeo. Ahí estaba Macron, ahí estaba
la jefa de gobierno italiana Meloni, ahí estaba el presidente de Finlandia, entre otros líderes, Ursula von der Leyen, que lo acompañaron, gente además de diverso perfil ideológico, que fue con él a la Casa Blanca. Uno se ríe y dice, bueno, a lo mejor para que Trump no lo regañara, o que hubiese testigos si lo menospreciaba. Pero los que yo creo que terminaron como, yo veía la imagen y parecía como niños de pupitre, sentados por allí aislados, fueron los líderes europeos. Un Trump que ahí se comportó con habilidad, le saludó a Zelensky, se ven unas señas como si le hablara de la ropa. Después entraron solos al salón oval, a la sala oval de la Casa Blanca, los europeos esperaron afuera, después sí los involucró, que había que buscar una salida, que le gustaba la actitud que tenía el presidente ucraniano. A lo mejor fue que Putin le dijo cómo tenía que abordarlo, o hizo lo que Putin hizo con él, y en medio de la reunión se levantó Trump a llamar a Putin, porque había que atender una conversación urgente. Y finalmente dijo el presidente estadounidense que él quiere sentar a las partes y que Rusia está de acuerdo con elevar el nivel de las delegaciones para buscar una paz. La paz, por supuesto, es una necesidad, es algo que uno quiere, pero yo me quedo con una frase de Pedro Sánchez que dijo hace algún tiempo, el polémico presidente de gobierno español, que en esto sí tuvo mucha razón. Dijo, no se puede poner fin a una guerra injusta con una paz injusta, así que hay que hacerlo mejor. Y Trump está como desbocado tratando de buscar la paz, como ya lo hizo también un acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia hace unos días, porque pareciera que al presidente estadounidense se le ha metido en la cabeza que él quiere el premio Nobel de la paz. Bueno, que consiga la paz, pero que sea una paz con justicia. Vamos a escuchar, hablando de esto, a Rocketman, con una canción del gran Elton John, y regresamos para hablar un poco también de la realidad brasileña y leer algunos mensajes que nos han llegado. Ya venimos aquí a Sin Fronteras, pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Estás en sintonía de Sin Fronteras, pero con Límites, con Luis Daniel Álvarez Vanegas. Bueno, Rocketman con Sir Elton John, hablando de esto de potenciales guerras y necesarios acuerdos de paz. Bueno, ahí siempre queda Elton John. Bueno, vamos llegando ya al final, hay un tema que vamos a tocar de forma breve, pero volvemos a Colombia. Nos envían por acá que EPA Colombia, esa influencer que ha sido acusada de instigar al terrorismo y que además está detenida, bueno, sigue presa, pero ya no en la cárcel en la que se encontraba, sino que ahora está en detención en otro centro de vigilancia militar. Aparentemente todo se debe también al presidente Petro, porque Petro se puso a hablar de que cómo era posible que Uribe estuviese en libertad y EPA Colombia estuviese detenida, pero que claro, que no era problema de él porque él no era juez. Entonces parece que esto generó malestar en el resto de reclusas que dijeron que tenía ella la bendición presidencial, y entonces para medidas de seguridad la trasladaron. A lo mejor fue una estrategia de Petro para conseguir que la llevaran a otro sitio, pero dando de qué hablar el presidente colombiano como de costumbre. Siempre en todas las secciones aparece Petro. Bueno, va a agradecer que lo nombramos mucho aquí en el programa. Bueno, Mirta nos dice, la proporción de votos obtenida por los candidatos que prometen un giro radical a Bolivia también sugiere que gran parte del electorado quiere un cambio económico e ideológico. Actualmente los bolivianos dedican gran parte de su día a chequear los precios de los alimentos, a revisar los grupos de WhatsApp de las estaciones de servicio para saber cuándo llegará el combustible. Si Mirta nos dice que en Bolivia, yo creí que podía ser otro país, a lo mejor creí que era la Argentina del Corralito, pero no, es Bolivia. Totalmente de acuerdo con Mirta en ese punto. Sí, hay una descomposición y la gente quiere un cambio. Se acabó el modelo del MAS, y si el MAS quiere volver, tiene que adaptarse y hacer las cosas distintas. Pero bueno, vamos a cerrar hoy con el tema brasileño, porque Bolsonaro es otro actor al que le gusta generar polémica. Y en este caso, el juez Alexandre de Moraes ha pedido explicaciones a la defensa del expresidente sobre un potencial intento de fuga. Y es que en uno de los celulares incautados encontraron una carta que, aunque no tenía firma, iba dirigida al presidente Javier Milei pidiéndole asilo político porque considera el expresidente Bolsonaro que es un perseguido
por razones políticas. Así que bueno, eso lo puede usar la defensa, lo puede usar la justicia, a lo mejor para imponer otra serie de condiciones a Jair Bolsonaro, porque si esto es así, pareciera entonces que hay una presunción de fuga bastante alta, porque intentó que el gobierno de Milei le diera asilo. Ahí la pregunta sería, ¿por qué no se lo dio? ¿Por qué la carta no se envió? ¿O sí se envió y no quiso darle la protección Milei? Bueno, eso queda allí en el tintero. Nosotros hacemos publicidad y recordamos que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Asesórense, fórmense, que los guíen y que los hagan los mejores. Policreativa Consultores. Reinaldo dice, no está muy claro lo relacionado con la reunión. Bueno, Reinaldo, que aparentemente la reunión, me imagino que Reinaldo se refiere a la de Rusia y luego a la reunión de Trump con Zelensky, es que va a buscar un encuentro cara a cara que aparentemente no será entre Trump y Zelensky, sino con delegaciones menores a favor de la paz, y que él va a estar allí impulsando eso. Así que vamos a estar pendientes, Reinaldo, si el jueves que viene tenemos noticias al respecto. Bueno, nosotros nos vamos, recordando que en la dirección de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Totti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Ronald Pompa en los controles, además muy pendiente de la transmisión, y quien habló para ustedes, no desde los estudios de Radio Sintonía en Caracas, Venezuela, sino desde Bogotá, Colombia, una ciudad 2.600 metros más cerca de las estrellas, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Los dejamos en el rinconcito de Mariela. Nosotros, Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves aquí en Sin Fronteras, pero con límites, por Radio Sintonía 1420M. Y hablando de Brasil, como a Bolsonaro le gusta tanto la dictadura militar brasileña, creo que nada mejor que despedirnos con Chico Buarque, con lo que se convirtió en un himno a la resistencia, a pesar de você. Kiko nos dice, buen viaje, doctor. Muchas gracias, Kiko. Por aquí estamos y nos seguimos viendo en esta vuelta al mundo semanal. A pesar de você, con Chico Buarque, y un gran abrazo a todos y feliz día. Radio Sintonía 1420 AM presentó Sin Fronteras pero con Límites, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional independiente de Luis Daniel Álvarez Vanegas, PNI 30590.